En primer lugar, vamos a revisar una de las condiciones más frecuentes que tenemos en nuestro país de parásitos que infectan el sistema nervioso y es la neurocisticercosis. Esta es una afección del sistema nervioso que es causada por parásitos en forma de larva del cesto de Taenia solium. Estos parásitos tienen una particular predilección por afectar el sistema nervioso y también otros tejidos, como el músculo, por ejemplo. Se puede decir que es la parasitosis humana más frecuente que afecta al sistema nervioso y afecta de manera endémica particularmente a los países en desarrollo o países de desarrollo intermedio. Las lesiones pueden afectar el parénquima cerebral o estructuras extraparenquimales. En el caso de afectación del parénquima cerebral, la expresión clínica más importante va a ser un síndrome convulsivo. Y cuando afecta áreas extraparenquimales, esto clínicamente se va a expresar como hipertensión endocraniana. Cuando se examinan los tejidos afectados por neurocisticerco, vamos a encontrar que hay hasta en 4 fases el daño tisular. Una primera fase es la fase vesicular, donde hay quistes viables. No hay respuesta inflamatoria todavía. Luego se ve la fase coloidal, donde ya se observa alrededor de la zona quística una zona inflamatoria. Luego de la fase coloidal tenemos la fase granular, donde ya aparece tejido fibrótico y colapso del quiste para pasar a su calcificación como la cuarta etapa, que lo vamos a apreciar más adelante cuando veamos eh, tomografías con lesiones por neurocisticercosis. Entonces, las formas extraparenquimales son aquellas que afectan la aracnoides o que afectan las cavidades ventriculares. Es así que pueden haber quistes subaranoideos que le dan un particular aspecto de forma racemosa, como racimo de uvas, a las lesiones de cisticerco del sistema nervioso. Y también se pueden ver quistes intraventriculares. Estos se ubican en los ventrículos cerebrales. También pueden haber eh, quistes subaranoideos que van a llevar a hidrocefalia. Inclusive podrían ubicarse en la cisura de Silvio, en la convexidad, donde a medida que ganan tamaño, más bien podrían ejercer un efecto de masa y expresarse clínicamente como déficit motor. Miren ustedes, esta es una tomografía de un paciente que tiene una neurocisticercosis con lesiones múltiples. Ustedes van a ver estas imágenes hipointensas en múltiples lugares del parénquima cerebral. Pero van a ver que estas tienen diferentes características dependiendo del estadio en que está. Por ejemplo, ustedes van a ver acá esta imagen. Si notan, hay una imagen quística que tiene un halo hiperintenso, que es un quiste en fase coloidal, la fase granular, cuando ya empieza a regresionar y entrar a la calcificación. Acá también van a ver ustedes una zona hiperintensa, que no es otra cosa que una reacción inflamatoria. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, en realidad no se nota bien, pero puede advertirse que hay poco tejido inflamatorio,
que correspondería en este caso a una fase vesicular. En realidad luce como un queso suizo, ¿no? Con múltiples zonas quísticas distribuidas en todo el parénquima. Y miren ustedes, inclusive se pueden ver estructuras contenidas dentro de las imágenes quísticas. Entonces nosotros vamos a ver los quistes en diferentes estadios: vesicular, coloidal, granular, y finalmente estos terminan calcificándose. Esta, por ejemplo, es una estructura cerebral que tiene múltiples calcificaciones. Parecería que acá todavía hay un quiste viable que parecería estar en estadio vesicular, pero tienen múltiples imágenes de calcificaciones que corresponden a quistes que han eh, regresionado y han evolucionado hacia la fase eh, de calcificación. Acá se puede apreciar de mejor manera. Este, por ejemplo, casi no tiene reacción inflamatoria. Aquí parece que estuviera empezando una zona hiperintensa y es un quiste vesicular. Sin embargo, acá hay zonas hiperintensas. Este empieza ya a pasar a la fase coloidal y de esta a la granular. También se pueden ver imágenes quísticas. Entonces, de acuerdo a la lesión quística y su ubicación, las lesiones por neurocisticercosis van a tener diferente manifestación clínica. Ya hemos dicho que la manifestación clínica más conspicua, la más llamativa, es la lesión del tipo síndrome convulsivo. Sin embargo, pueden presentarse solo con cefalea. Puede haber también un síndrome psiquiátrico, donde el paciente presenta comportamiento confuso demencial, alucinaciones, y cuando se le toma la tomografía aparecen lesiones cerebrales que pueden afectar el lóbulo frontal, por ejemplo. Pero la forma más frecuente es el síndrome convulsivo con crisis parciales o generalizadas, que son la expresión clínica de una neurocisticercosis parenquimal. En caso de cefalea no tiene algo característico, solo el paciente presenta una cefalea persistente. Puede haber un signo, una manifestación como síndrome de hipertensión endocraniana, también como síndrome meningio, cuando sobre todo hay afectación principalmente de la aracnoides, con aracnoiditis y fibrosis. Podrían verse inclusive compromiso de los pares craneales, óptico, oculomotor, auditivo, y incluso el síndrome octoquiasmático, donde hay una aracnoiditis que presiona y estrangula el quiasma óptico por estas meninges inflamadas y que están engrosadas, lo cual podría afectar la agudeza visual y poder dar lesiones de hemianopsias, cuadrantanopsias. Puede haber también proceso inflamatorio del encéfalo como encefalitis, y la afectación medular más bien es una condición rara. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace con consideraciones clínicas y epidemiológicas. También tomando en cuenta eh, evaluaciones de diagnóstico por imágenes, como son tomografía y resonancia magnética. Cuando se compara resonancia magnética con tomografía, esta tiene mayor sensibilidad para diagnosticar lesiones en el parénquima cerebral. Los datos clínicos, como lo había referido, pueden ser diversos síndromes, siendo el más llamativo el síndrome convulsivo, pero puede presentarse con otra manifestación. Del punto de vista epidemiológico, estos suelen venir de algunas partes del Perú. En Lima es uno de los lugares que se reporta también casos en el norte del país. Y para el diagnóstico serológico usamos el Western Blot, que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. El diagnóstico diferencial de un paciente con neurocisticercosis cercosis incluye tumores cerebrales como astrocitoma, quiste hiatídico cerebral, que es una condición rara, o metástasis quística cuando hablamos de quistes. También pueden ser granulomas causados por tuberculosis, toxoplasmosis, absceso cerebral, toxocariasis y metástasis de un tumor
que está en otra parte del cuerpo y ha hecho una siembra a nivel del parénquima cerebral. ¿Cuándo debemos considerar que las lesiones son peligrosas o considerarlo como signos de alarma? Es cuando el paciente se presenta con un estatus epiléptico, cuando el paciente tiene compromiso a nivel de conciencia, está en coma, un síndrome de hipertensión endocraniana o algún déficit focal, también cuando este presenta deterioro cognitivo. Lo que podemos ver en la evolución de un paciente con neurocitis y cercosis es que presente un síndrome convulsivo de difícil manejo, que pueda derivarse en una disfunción de los sistemas de derivación debido a que el paciente presenta un cuadro con hidrocefalia y pueden ocurrir alteraciones en este sistema, también cefalea aguda, signos deficitarios permanentes y puede haber demencia o deterioro cognitivo. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para el manejo? Se tiene un cuadro clínico sospechoso de neurocitis y cercosis, expresado como, por ejemplo, una epilepsia, una cefalea atípica que no es consistente con migraña o un síndrome de hipertensión endocraniana. Se hace el manejo de los síntomas y se le pide imágenes. Acá nosotros tenemos varias posibilidades. Que se vean citicerco viables y la serología debe ser positiva. Si ustedes tienen quistes, lesiones quísticas en el cerebro, la serología es negativa, hay que buscar otros diagnósticos. Tiene que ser lesiones por imágenes tomográficas o resonancia consistentes y serología positiva, que puedan haber cisticercos de degeneración, es decir, los quistes colapsándose. En estos casos, seronegativos también hay que agotar el diagnóstico diferencial porque deberían tener eh, la serología positiva. A esto le damos tratamiento hospitalizados y si tienen hipertensión endocraniana se les va a hacer una derivación ventrículo-peritoneal para manejar eh, este aumento de la presión intracraniana, más tratamiento específico antiparasitario que la recomendación es hacerlos hospitalizados. Si, si la cisticercosis está inactiva y solamente hay calcificaciones y la serología podría ser positiva, solo se manejan los síntomas, como por ejemplo si hay hidrocefalia, derivación ventrículo-peritoneal. Y si las imágenes no demuestran imágenes quísticas, entonces no es una neurocitis cercosis. Tenemos dos drogas para el tratamiento de neurocitis cercosis, el albendazol y el praziquantel. El tratamiento se hace hospitalizando al paciente, porque cuando se inicia el tratamiento, este puede presentar incremento de las convulsiones y reacciones eh, que podrían empeorar los síntomas. Es por esa razón que la recomendación es hacerlo hospitalizado. En el caso de neurocitis cercosis inactiva, las calcificaciones no requieren tratamiento antiparasitario. Y cuando tiene hidrocefalia, la indicación es hacer una derivación ventículo-peritoneal. Eh, y para las formas parenquimatosas que estén activas con lesiones vesiculares o lesiones en regresión, eh, coloidales, granulares, en este caso damos tratamiento antiparasitario específico. Tenemos dos drogas, tenemos albendazol y praziquantel. Albendazol es la droga de elección, es más barato, penetra bien en los quistes subaranoideos y no tiene interacción con corticoides o anticonvulsivantes. La dosis es alta, 15 miligramos por kilo por día por 7 a 15 días y esta tiene mejor absorción cuando se ingiere con alimentos grasos. Como alternativa tenemos praziquantel, 50 miligramos por kilogramo por día por 15 días. La neurocisticercosis extraparenquimal, esta forma racemosa, no responde bien al manejo con antiparasitarios, está inflamada la meninge, hay como racimos de uvas y pueden requerir uno o más de un mes con albendazol. Y las formas intraventriculares de la presentación de neurocitis cercosis sí requieren manejo quirúrgico para extracción del quiste. Se le debe dar corticoides antes del inicio de la terapia. En amebas de vida libre,
tenemos nosotros cuatro tipos de ameba: Acantha moeba, Balamutia mandrillaris y Naegleria fowleri. Hay otra que se ha reportado también, que es Sapinia pedata, pero las tres primeras son las que están mejor caracterizadas. En el caso de amebas de vida libre, el 98% de los casos que se reportan en el mundo han fallecido. En el Perú, la forma de ameba de vida libre que es identificada con más frecuencia y que más se reporta es la afectación por Balamutia mandrillaris. También se han reportado algunos casos de meningoencefalitis por Acantha moeba, pero el mayor número de casos que están documentados son por Balamutia mandrillaris. No tenemos ningún caso reportado por Naegleria fowleri en el Perú. En general, las amebas ingresan a través de la cavidad nasal. Ellas tienen un neurotropismo. Hay algunas amebas que también pueden ingresar por la piel, como es el caso de Balamutia y Acantha moeba. Y estas ingresan cuando la persona que se infecta entra en contacto con agua contaminada o suelo donde están presentes las amebas. Por ejemplo, es común encontrar como antecedente haber nadado en estanques y lagos. Las amebas de vida libre que dan encefalitis granulomatosa son Acantha moeba, Balamutia mandrillaris y Sapenia pedata. La Naegleria fowleris lo que da clínicamente es una meningoencefalitis mediana primaria. Y la Acantha moeba que da esta forma granulomatosa es la Acantha moeba genotipo T4. Cuatro síndromes clínicos pueden ocasionar las infecciones por ameba de vida libre: meningoencefalitis mediana primaria, encefalitis granulomatosa mediana, enfermedades amebianas granulomatosa diseminada, que pueden afectar piel, pulmón, por ejemplo, y queratitis amebiana. Cuatro síndromes clínicos pueden expresar eh, las amebas de vida libre. Entonces, vemos nosotros cómo la ameba es adquirida cuando el sujeto, el huésped, está realizando actividades de distracción, sobre todo relacionadas con el agua, como nadar, bucear y otros deportes acuáticos, que van a exponer la ameba a la mucosa nasal del huésped. La ameba penetra la mucosa nasal, esta migra al cerebro usando los nervios olfatorios y causa una meningocefalitis primaria en sujetos saludables previamente. Nosotros vamos a encontrar en líquido cefalorraquídeo trofozoitos y en el tejido cerebral eh, flagelados pueden encontrarse a veces en el líquido cefalorraquídeo, pero lo que se encuentra son trofozoitos. Entonces, este paciente presenta la expresión clínica y va a ir con un cuadro de daño cerebral extenso, con lesiones de masa, hipertensión endocraniana y luego la muerte. A nivel en el agua están los quistes que se van a convertir en trofozoitos. Estos trofozoitos pueden adquirir la forma de flagelados. Tanto los trofozoitos como los flagelados son los que van a ingresar o van a entrar en contacto con el huésped y alcanzar el sistema nervioso. En el caso de acá, la primera descripción corresponde a Naegleria fowleri. En el caso de Acantha moeba, nosotros tenemos también los trofozoitos que tienen una formación más bien estrellada
y las formas quísticas. Los quistes y los trofosoditos pueden alcanzar al humano a través de varias vías. Acantha moeba puede ingresar a través eh, de de la conjuntiva, específicamente a través del ojo, a través de la mucosa nasal y a través de la piel que puede haber perdido su continuidad. Entonces, los quistes y trofosoditos son los que pueden alcanzar tanto el ojo, particularmente la córnea es la que se infecta a nivel ocular, la mucosa nasal para ingresar al cerebro, o también pueden ocasionar lesiones cutáneas. En el caso del cerebro va a causar una encefalitis mediana granulomatosa. Y cuando hay afectación de la piel, lo que puede ocasionar esta forma de enfermedad diseminada que puede comprometer la piel en el caso de pacientes que están afectados, en individuos que pueden tener también compromiso inmune. Balamutia mandrilaris tiene esta forma, miren, más bien alargada, con excrescencias en su forma de trofozoito y tiene la forma quística que puede estar también en agua, en lagos. Los quistes y los trofozoitos pueden entrar al humano a través de dos vías, a través de la mucosa nasal y la vía respiratoria y a través de la piel. Nosotros habíamos dicho que Acantha moeba puede hacerlo a través de la piel, a través de la vía respiratoria, la mucosa nasal y también a través del ojo, específicamente afectando la córnea. A nivel cerebral lo que puede dar es una cefalitis granulomatosa. eh, a nivel de la piel, lo que va a ocasionar más bien es una lesión infiltrativa eh, y usualmente esto aparece en sujetos inmunes y también en sujetos inmunocomprometidos, así que podemos verlo en ambos casos. Miren, es así como la balamutia alcanza la mucosa respiratoria, llega a los nervios olfatorios y corre alrededor de los tractos nerviosos a través del espacio de Virchow-Robin, suben, ascienden hasta alcanzar el cerebro y ocasionar lesiones tipo masa cerebral. Esta es la típica lesión centrofacial de un paciente con Balamutia mandrilaris. Miren, hay un infiltrado, una placa eritematosa que afecta la nariz y la zona perinasal. Esta es una fotografía lateral de este paciente que tiene afectada la pirámide nasal con una infiltración. Este es un reporte de una serie de 21 pacientes con balamutia. Estos pacientes presentaron lesiones cutáneas que podrían ir eh, o no, con lesiones nasales también, granulomatosas. Y las lesiones cutáneas tienen dos patrones de presentación. Una lesión periférica que afecta el tórax y extremidades, que esta más bien evoluciona de manera lenta, en meses, en años. Y la lesión de curso rápido, que son eh, de 2 a 8 semanas y empiezan con una lesión neurológica y mueren rápidamente. Entonces, tenemos, por lo tanto, dos patrones de presentación de las lesiones, un patrón de centro facial y un patrón de lesión periférica que afecta a tórax y extremidades. Por su curso, el paciente puede tener una de curso lento, donde la lesión se inicia lentamente y dura varios meses hasta 2 años para recién presentar lesión neurológica, y hay otras de curso rápido, donde aparece la lesión y en 2 meses ya tiene compromiso neurológico y el paciente se muere. En realidad, hasta que se reportó esta serie, es una serie antigua,
todos los casos habían fallecido. Sin embargo, luego ya se ha encontrado una forma de tratamiento que mostró ser efectiva. No hay una experiencia grande todavía usando miltefosina, pero es una buena opción para el tratamiento de pacientes con eh, amebas de vida libre. Acá tenemos una tablita donde ustedes pueden revisar más adelante eh, l- el cuadro clínico que producen. Por ejemplo, la meningoencefalitis amebiana primaria causada por Naegleria fowleri, la encefalitis amebiana granulomatosa causada por Acantha moeba y Balamutia mandrilaris, y encefalitis por Sapinea pedata, que solamente ha habido un caso reportado. Y acá vamos a ver la diferencia en términos de qué grupos son afectados. Por ejemplo, mientras que Balamutia mandrilaris suele afectar niños y adultos inmunocompetentes, que usualmente son hombres que están en exposición al suelo, al agua, y es menos común visto en pacientes inmunocomprometidos con SIDA. Acantha moeba afecta a niños y adultos, sobre todo con compromiso inmune como infección por VIH, cáncer, quimioterapia. Tenemos también en el caso de cómo es la diseminación, hay una diseminación hematógena a través de lesiones cutáneas de la piel, a menudo faciales, y también granulomas pulmonares, que luego alcanzan el torrente sanguíneo y atravesan eh, el sistema nervioso en estas formas diseminadas. Y acá hay más datos como el periodo de incubación, por ejemplo, cuadro clínico. En Malamutia es el mismo que la meningocefalitis eh, primaria y la encefalitis amebiana granulomatosa, con lesiones que pueden ir tempranamente con confusión, desorientación y disfunciones variables del sistema nervioso dependiendo las áreas afectadas. El diagnóstico es clínico, viendo la lesión centrofacial, por ejemplo. En el laboratorio, nosotros podemos explorar la opción de hacer una punción lumbar y buscar ameba en el líquido cefalorraquídeo, pero no es fácil poder identificar la ameba en el líquido cefalorraquídeo, y la muestra debería ser procesada rápidamente porque si no, estas tienden a alisarse, destruirse. El líquido el líquido cefalorraquídeo suele tener el nivel de glucosa normal o baja, hay aumento de las proteínas, hay una pleocitosis, predominio linfomononuclear, pero usualmente es con baja cuenta de células. Otra forma de hacer diagnóstico es una biopsia de cerebro. En ello se hace inmunohistoquímica o PCR. El tratamiento de encefalitis granulomatosa mediana causada por Balamutia se han puesto o tratado múltiples opciones, combinaciones de pentamidina, fluconazol, sulfadiazina, acitro, claritromicina, varias combinaciones sin éxito, pero miltefosina ha reportado que es eficaz para el tratamiento de lesiones cerebrales causadas por Balamutia mandrilaris. Otra condición o infección parasitaria del sistema nervioso es la forma de malaria cerebral. Por ejemplo, nosotros tenemos que en el 2015 hubieron con malaria cerebral hospitalizados en el 244 en el hospital regional por Vivax y 127 por falcíparo. Como verán, las formas graves de malaria son más frecuentes por Vivax que falcíparo en la hospitalización. Cuando lo llevas a tasas, probablemente la tasa sale más alta para falcíparo porque el número de casos totales de malaria vivas que tenemos es superior. Pero en números absolutos tenemos más pacientes con malaria vivas que malaria falciparum hospitalizados.
se reportó en ese año fallecidos 4 niños menores de 5 años. Desde el punto de vista fisiopatológico, la, el Plasmodium, particularmente el Plasmodium falciparum, eh, estos afectan los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos que están en el torrente sanguíneo liberan merozoitos. Los merozoitos infectan otros glóbulos rojos y se desarrollan hasta formar un nuevo esquizonte que también va a liberar muchos merozoitos. Nosotros tenemos estadios asexuales en el hígado y el hígado es afectado formándose, en este caso, merozoitos, pero hay una vía que va a ir a forma quiescente, particularmente en la forma de Plasmodium vivax, que son los ignozoitos. Entonces, tenemos que en el desarrollo las formas de gametos son las que son sustraídas o adquiridas por el vector, y estos son los que estos gametos son los que son aspirados, digamos, al momento de extraer la sangre, el, el anófeles, y tienen a desarrollarse dentro del vector para luego ser inoculados al paciente. Entonces, dentro del vector se desarrolla el parásito hasta alcanzar las glándulas salivales, y es por eso que cuando pica, inocula también el parásito. Este parásito va a afectar los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, en esta estadio asexuado, para luego alcanzar el hígado y seguir un ciclo de infección y replicación en los hepatocitos. Desde el punto de vista fisiopatológico, eh, el plasmodium afecta a los glóbulos rojos y hay una gran activación de macrófagos y una producción de citoquinas. Estos van a ocasionar varios efectos que incluyen, por ejemplo, el secuestro del parásito, porque hay un aumento de la expresión eh, dentro de los glóbulos rojos de los ICANN, los cuales se exteriorizan y se produce el fenómeno de citoadherencia. Lo primero que ocurre en un glóbulo rojo infectado por el plasmodium es ponerse duro, pierde la flexibilidad cuando es infección por Plasmodium falciparum, se expresan los ICANN, estos se juntan y ¿esto qué ocasiona? Que tengan una particular predilección por adherirse en el endotelios capilar, causando secuestro del parásito en muchos glóbulos rojos pegados al endotelio capilar. También hay una disfunción endotelial que puede alterar la coagulación y afectar las células endoteliales con algún grado de extravasación. Y hay una inflamación de los tejidos también, lo cual clínicamente, tanto la disfunción endotelial como el daño tisular, se puede expresar como daño de la placenta, dificultad respiratoria, alteraciones renales y malaria cerebral. En este proceso inflamatorio ocasionado por malaria, hay liberación de mediadores inflamatorios como interferón gamma, factor de necrosis tumoral, lo cual ocasiona disfunción endotelial y una activación y disfunción. Los glóbulos rojos se aglutinan uniéndose a través de estas expresiones de ICANN y forman lo que se han denominado rosetas. Estas rosetas son las que van a ir y van a ejercer un efecto de oclusión. Además, aumenta la adhesividad. Esto se denomina citoadherencia de los glóbulos rojos al endotelio cuando están parasitados,
Estos se pegan al endotelio y además, gracias a la conformación de las rosetas, tienden a obstruir los vasos sanguíneos y provocar una oclusión vascular, disminución del flujo sanguíneo y hipoxemia de los tejidos distales. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se reporta malaria cerebral, eh, los niños son afectados de manera preferente por las formas cerebrales de malaria y también ellos pueden presentar cuadros de anemia severa. En el caso de los adultos, estos pueden expresarse como ictericia, falla renal aguda, dificultad respiratorio o también malaria cerebral. Y estas formas cerebrales tienen varios patrones de presentación, eh, particularmente en niños, como había referido. Hay estos glóbulos rojos que se adhieren al endotelio y causan obstrucciones. Y también se forman trombos de fibrina que van a ocasionar una obstrucción mayor y que va a evidenciarse como zonas de hipoperfusión alrededor de las áreas ocluidas. Entonces nosotros tenemos que malaria, cuando se trata de una respuesta endotelial, cuando hay baja reacción inflamatoria, tenemos las formas de malaria no complicada, donde hay poca respuesta de factor de necrosis tumoral, baja adhesión, no muerte celular y poco efecto patológico. Sin embargo, en las formas graves, donde hay una mayor respuesta de factor de necrosis tumoral, una gran inflamación con mediadores inflamatorios, hay una alta respuesta al factor de necrosis tumoral, hay mayor adhesión, muerte celular, edema, y se pueden advertir los mayores efectos fisiopatológicos sobre el sujeto infectado. Por lo tanto, hay un balance entre citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias en una enfermedad, y la severidad está determinada por cuál predomina. Cuando predominan las citoquinas y mediadores proinflamatorios, el cuadro será más grave. El tratamiento tiene tres objetivos: prevenir que el paciente muera, prevenir las discapacidades y prevenir la recrudescencia. Basta que tenga, estos son los criterios de gravedad, basta que tenga alguno de ellos para que consideremos que es malaria grave. Si el paciente está postrado, no puede ponerse en pie y tiene malaria, malaria grave, malaria severa o malaria grave es igual a tratamiento parenteral. Malaria severa es una enfermedad médica de emergencia. Después de una evaluación rápida y confirmación del diagnóstico, se debe iniciar la terapia parenteral lo antes posible. La droga de elección para formas intravenosas es el artesunato y se puede usar también con clindamicina, pero la piedra angular del tratamiento es artesunato. Si no hay artesunato, la droga alternativa es quinina, pero debe utilizarse solamente cuando no hay artesunato. Luego pasamos a las infecciones virales del sistema nervioso. En general, cuando ocurre una inflamación del sistema nervioso, lo que causa el virus es una encefalitis, una inflamación del parénquima. Nosotros habíamos ya referido que cuando hay procesos infecciosos del sistema nervioso puede haber una meningitis, una meningoencefalitis o una encefalitis. Entonces puede afectarse la meninge, el encéfalo o los dos. El cuadro más frecuente en infecciones virales son encefalitis y se refieren sobre todo a una inflamación del parénquima. Una encefalitis aguda ocurre en un tiempo corto de pocos días, pero también hay procesos inflamatorios del encéfalo que pueden durar semanas a meses, que no es lo que suele causar eh, un virus. Entonces tenemos la clasificación de acuerdo a la patogénesis, que hay encefalitis primarias donde hay un daño directo del virus al parénquima cerebral, porque el virus alcanza el cerebro y lo daña. Y hay encefalitis posinfecciosas o parainfecciosas, donde hay expresiones clínicas de encefalitis, pero asociadas a una infección sistémica del virus.
quiere decir que este virus causa un daño de múltiples órganos y también afecta el sistema nervioso. En el caso de encefalitis primaria, el ingreso del virus es directo al sistema nervioso. Ya habíamos dicho que cuando se trata de infección del sistema nervioso puede ocurrir una meningitis, una mielitis, radiculitis, neuritis y meningitis aséptica. Meningitis aséptica es un cuadro que se le da a una punción lumbar que obtiene un líquido claro, cristal de roca. No es sinónimo de meningitis viral. Es un síndrome caracterizado porque el líquido tiene una eh, evidencia, características del cristal de roca como es el líquido cefalorraquídeo normal. El paciente puede tener también un cuadro meningio inicio agudo, fiebre, y en el líquido cefalorraquídeo lo que vamos a encontrar es pleocitosis y el cultivo es negativo. Entonces, es un paciente que tiene un cuadro agudo, con síntomas meningios, el líquido cristal de roca, examinamos el líquido y hay pleocitosis, que significa incremento de las células en el líquido cefalorraquídeo, y los cultivos son negativos. Para que esto sea considerado como un líquido normal, deberían haber en el líquido cefalorraquídeo más de 5 leucocitos por mililitros y que no hay evidencia de presencia ni de bacterias ni de hongos. Pueden haber otras causas, además de la infección viral, que pueden causar un líquido cefalorraquídeo eh, cristal de roca. Pueden ser infecciones micóticas, pueden ser lesiones inflamatorias del sistema nervioso, lesiones infiltrativas del sistema nervioso en algunas formas de neoplasias o infecciones bacterianas que se han tratado de manera inadecuada. También tratan traumas del sistema nervioso. En general, las causas virales de infección del sistema nervioso incluyen principalmente enterovirus, Coxsackie virus y ecovirus. Luego pueden afectar también el sistema nervioso adenovirus, arbovirus, virus del sarampión, herpes es otro agente que sí da un cuadro clínico a veces muy severo y es el único de esta serie junto con varicela que tienen un tratamiento específico. Los reservorios para enterovirus son los humanos, para navirus también, sarampión, herpes y varicela, y para los arbovirus, estos son reservorios naturales que están en algunos animales a veces, silvestres, y es transmitido por la picadura de un mosquito. Y en arbovirus, quiero detenerme a unas cuantas menciones porque nosotros tenemos varios arbovirus circulando en Iquitos. Tenemos como arbovirus, tenemos el dengue, oropuche, mayaro, encefalitis equina, entre otros. De estos, ¿quiénes pueden cursar con encefalitis? Con encefalitis puede cursar dengue, puede dar síndrome de Guillain-Barré, también puede dar una encefalitis por dengue. Se ha reportado casos de encefalitis por oropuche y también se ha reportado casos de encefalitis por encefalitis equina venezolana. Sin embargo, nosotros no hemos podido documentar todavía en el Perú algún caso de encefalitis equina venezolana que sea expresado como una meningoencefalitis, una encefalitis en un paciente. El modo de transmisión primariamente es de persona a persona y a través de artrópodos, pues se trata de arbovirus. El periodo de incubación es variable, puede ser de 3 a 6 días, y para arbovirus puede ser entre 2 y 15 días. No hay un tratamiento específico para una infección viral. La mayoría se recupera espontáneamente. Solamente tenemos tratamiento específico en el caso de virus de herpes simple y varicela zoster, que pertenecen a la misma familia herpes viridae. Los enterovirus no polio, existen 62 diferentes tipos, que son 23 Coxsackie A, Coxsackie B, ecovirus y otros, son los que están involucrados en causar encefalitis virales. Estos son los más frecuentes. Se estima que son el 90% de todas las meningitis virales son causadas por enterovirus. Todos son grupos de riesgo
Y la forma de diseminación ocurre a través de secreciones respiratorias y en las heces de un paciente, dependiendo del tipo de virus, entra en contacto directo con las secreciones de una persona infectada y estos pueden ser otros parientes, profesores, trabajadores del centro educativo. La mayoría de personas tienen un cuadro eh, de tener el virus y ser portadores sanos y las expresiones clínicas más frecuentes son síntomas de infección respiratoria alta, algunos con enfermedad similar a influenza o fiebre, dolor muscular, rash, por ejemplo. Quiere decir que la expresión menos frecuente, menos común, es meningitis viral, que cuando ustedes punzan van a encontrar la presentación de una meningitis aséptica, es decir, un líquido cristal de rojo. Raramente pueden presentar otras expresiones como miocarditis, encefalitis o parálisis. Recién nacidos también pueden desarrollar raramente una infección fatal comprometiendo muchos órganos. A largo plazo usualmente no se suele ver ninguna complicación. Algunos pueden tener secuelas neurológicas como síndrome convulsivo, por ejemplo. El aspecto clave para el diagnóstico es el examen del líquido cefalorraquídeo para diferenciar entre una infección viral y bacteriana. Solamente para recapitular, porque ya lo hemos visto, en meningitis bacteriana hay pleocitosis de predominio polimorfo nuclear. En viral hay una pleocitosis de predominio linfomono nuclear. También se ve en el caso de Mycobacterium este predominio linfomono nuclear. Hay hiperproteinorraquia en bacteriana. También hay hiperproteinorraquia en la viral, pero los niveles de proteína son menos altos y depende del nivel de inflamación, pero no son tan altos como en meningitis bacteriana. La glucosa en líquido cefalorraquídeo está muy baja en la bacteriana y suele ser normal en infección por un virus. Quiere decir que hay una notable diferencia. Cuando hablamos de los niveles de incremento de las proteínas, pueden subir hasta 10 veces en causa bacteriana y 2 o 3 veces en casos de virus. Priones, que incluyen la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, son condiciones raras que no vemos nosotros en nuestro continente. Los priones están relacionados a una enfermedad denominada encefalopatía espongiforme bovina, que también fue llamada como enfermedad de las vacas locas. Y hay una nueva variante de esta enfermedad que es causada por un prión que es el de Creutzfeldt-Jakob. En realidad un prión es una partícula celular que es patógena y transmisible, pero no es un agente completo, puede decirse. Tiene una propiedad para desnaturalizar otras proteínas y cuenta con las varias características. No contiene ADN ni ARN, carecen de cuerpos de exclusión, tienen un periodo de incubación prolongado que puede ser meses, años o décadas, no ocasiona respuesta inflamatoria, no genera respuesta antigénica, tiene un curso progresivo y no se puede ver al microscopio electrónico. Se han descrito eh, cuadros clínicos o trastornos por priones: la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el CURU, la enfermedad de German-Strahler-Schinker, el insomnio familiar fatal. Estos tipos de enfermedades son los que causan los priones. Ya habíamos hablado que en ganado vacuna da la encefalopatía espongiforme bovina y nosotros tenemos 4 expresiones clínicas en humanos que incluyen la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la demencia asociada a priones. Entonces, estas enfermedades espongiformes transmisibles son enfermedades neurodegenerativas, se producen tanto en animales como en hombres, puede transmitirse de unos animales a otros, y la encefalopatía espongiforme transmisibles no tienen una etiología conocida, más bien está relacionada a factores genéticos.
Tenemos la variante de Creutzfeldt-Jakob de la enfermedad espongiforme y en animales esto puede producir ataxia como síntoma principal. En humanos da demencia progresiva, debilitamiento general hasta la muerte y unos 6 meses después de los primeros síntomas, el paciente se deteriora rápidamente y puede llegar a morir. Los priones entonces son estas causantes de la enfermedad espongiforme transmisible. Son proteínas sin ácido nucleico específico. Más bien el prion es una forma alterada de proteína celular funcional. Cuando se examinan la biología de los priones, la concentración está eh, aumentada en el cerebro, particularmente en el hipocampo, en el corazón también hay músculo, y estos, una vez causan infección, como los virus, se perpetúan causando enfermedad. Pero lo que los diferencia de los virus es que no son inmunogénicos. Entonces, estos priones eh, transforman las proteínas entonces de PRPC en más PRPSC, que son proteínas degeneradas que causan los priones y que van a ir causando el deterioro, particularmente neurológico, en los pacientes infectados. Los priones resisten tratamientos con nucleasas, proteasas,